Aquel día en la oficina parecía como cualquier otro, pero Danilo Sousa no sabía que en ese momento su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Era un martes de marzo y él estaba, una vez más, nervioso e impaciente. Había perdido un contrato millonario la semana anterior y las consecuencias de eso aún pesaban sobre sus hombros. Nada parecía ir bien y su irritación solo aumentaba a medida que el día avanzaba. Danilo, un hombre de 42 años, dirigía una de las mayores empresas de importación de São Paulo. Estaba acostumbrado a ser el centro de las atenciones, a usar trajes caros y a dar órdenes con un tono de voz autoritario. Para él, personas como Renata, la limpiadora, eran solo obstáculos que estorbaban su camino. Ella era apenas una parte invisible del escenario que él ignoraba, una pieza cualquiera que formaba parte del cuadro funcional, pero que no tenía importancia. Mientras caminaba por los corredores de su empresa, Danilo chocó con el carrito de limpieza de Renata y con un empujón ríspido hizo que ella casi perdiera el equilibrio. «¡Quítate del frente! ¡Hay gente importante pasando!», gritó con una sonrisa sarcástica, como si aquello fuera una broma. Renata, una mujer de 43 años, simplemente bajó la cabeza, sin replicar. Había aprendido, a lo largo de los años, a quedarse en silencio ante las ofensas, pues sabía que su posición no le daba espacio para contestar. Renata era la limpiadora que todo el mundo ignoraba. Usaba el uniforme azul simple de la empresa subcontratada y para la mayoría de los empleados, su presencia era solo una formalidad. Pero Renata no era como las otras personas pensaban. Ella escuchaba todo, observaba todo y guardaba para sí cada palabra maldita, cada mirada despectiva, cada gesto arrogante. Danilo no tenía idea de que ella era más que una simple limpiadora. No sabía que, en realidad, Renata era una mujer altamente calificada, con un historial académico brillante. Después del incidente en el corredor, Danilo entró en su oficina y gritó a su secretaria, «Mariana. Mariana, ¿cómo es que ya te he dicho 1000 veces que esa gente de la limpieza no estorbe cuando estoy llegando?», dijo él, con la cara cerrada. Mariana, una mujer de 35 años que ya trabajaba para él desde hacía 8 años, sabía exactamente cómo lidiar con el temperamento explosivo de Danilo. Ella intentó intervenir, defendiendo a Renata. «Señor Danilo, ella solo estaba haciendo su trabajo». Danilo ignoró completamente el comentario de Mariana y continuó refunfuñando. «¿Trabajo? ¿Quedarse en medio del corredor es trabajo ahora? Estas personas no entienden la jerarquía. Piensan que pueden hacer lo que se les antoja». Parecía cada vez más irritado, y Mariana sabía que no valía la pena discutir con él cuando estaba así. Ella solo se quedó en silencio, sabiendo que él no escucharía. Renata, por otro lado, escuchaba todo desde el otro lado del corredor, donde continuaba con sus tareas. Tenía 43 años, pero se sentía invisible en aquellas paredes como si no fuera nadie. Sin embargo, sabía que tenía un valor inmenso y que lo que las personas veían en ella no era más que una fachada. Recordaba su pasado como profesora universitaria antes de que su vida hubiera cambiado drásticamente. La vergüenza que sentía por haber sido obligada a aceptar aquel trabajo humillante no era nada comparado con el deseo de darle una vida mejor a su hija. Sofía necesitaba tratamiento médico, y la única manera de garantizar eso era tener un empleo con registro en la cartera, lo que, de forma irónica, terminaba siendo el trabajo de limpiadora. El día siguió con la rutina de siempre hasta que una carta llegó a la oficina, una correspondencia que cambiaría todo. Cuando el sobre llegó, Danilo no le prestó mucha atención. La carta estaba dirigida a él y tenía un sello internacional. Cuando la abrió y vio el contenido, la expresión de él cambió completamente. Lo que encontró allí no era una carta cualquiera. Eran varios documentos, escritos en un idioma que él nunca había visto, con símbolos extraños y palabras que no podía siquiera pronunciar. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, hojeando los papeles con cara de desprecio. «Parece cosa de otro planeta». Mariana, que se acercaba para preguntar qué estaba pasando, vio la expresión de Danilo y rápidamente se alarmó. «Señor, ¿qué es esto?», se preguntó ella. Danilo estaba visiblemente irritado, tirando los papeles sobre el escritorio. «Alguien mandó estos papeles en un idioma alienígena. No sé qué hacer con esto».
Ella intentó echar un vistazo a los documentos y dijo, «Señor, esto parece ser húngaro o algún otro idioma del este de Europa. Hay sellos oficiales y el nombre de una empresa aquí». Danilo rió fuerte, con aquel tono burlón que usaba siempre que alguien intentaba parecer más inteligente que él. «¿Quién demonios habla húngaro en Brasil? Debe ser una estafa internacional». Mariana, sin embargo, estaba más atenta y notó algo importante. «Pero hay números aquí que parecen ser valores en euros y una fecha marcada para hoy. Creo que puede ser algo serio, señor». Danilo, inicialmente incrédulo, decidió que necesitaba entender qué estaba pasando. «Entonces consigue un traductor, Mariana. Debe haber algún traductor por ahí que pueda resolver esto rapidito». El tono de Danilo era de total desprecio, pero él no sabía que aquella pequeña apuesta que estaba haciendo terminaría siendo el mayor error de su vida. Mariana probó todas las empresas de traducción que conocía, pero ninguna tenía traductores disponibles para idiomas menos comunes como el húngaro. Las horas pasaban y el nerviosismo de Danilo solo aumentaba. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, él estaba desesperado. «¿Cómo así? ¿Nadie puede? Pago lo que sea necesario. Esta ciudad tiene 8 millones de personas y nadie sabe traducir estos malditos papeles». La noticia de que Danilo estaba desesperado por una traducción se esparció rápidamente por la oficina. Los empleados comenzaron a reunirse a su alrededor, intentando ayudar con aplicaciones de traducción en línea, pero nada parecía funcionar. Nadie lograba entender el idioma. Fue cuando Amanda, del sector financiero, trajo una información que dejó a Danilo aterrador. «Señor, estos documentos pueden tener un plazo de respuesta. Si los ignora, puede perder derechos legales», dijo Amanda con un tono grave. Danilo la miró con los ojos desorbitados. «¿Perder qué?». Amanda señaló los papeles en el escritorio. «La fecha que está aquí dice que la confirmación debe hacerse hasta las 18 horas de hoy. No tenemos mucho tiempo». Danilo miró el reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Sabía que si no hacía algo rápido, podría perder una gran oportunidad. Él explotó nuevamente. «Esto es ridículo. Una empresa de mi tamaño no puede resolver un problemita de traducción. No puedo perder más tiempo con esto». Entonces, su arrogancia tomó cuenta de todo. Gritó para que todo el mundo en la oficina lo oyera. «Doy mi salario de $45,000 a quien traduzca esta cosa. Quien consiga entender esta lengua maldita, le doy el salario del mes entero, 45,000. Los empleados rieron, pensando que estaba bromeando. Después de todo, 45 orsins. 000 era más que el salario anual de muchos de ellos. Roberto, del departamento comercial, gritó, «Por ese precio aprendo cualquier idioma en 5 minutos». Todos rieron aún más alto. Danilo adoraba ser el centro de las atenciones y no perdía la oportunidad de exhibirse. En medio de aquella confusión, una persona destacaba, pero en silencio absoluto. Renata, la limpiadora, estaba allí en el corredor, prestando atención a todo lo que estaba pasando. Ella, que por 2 años había sido tratada como invisible, ahora tenía una chance de mostrar que era más que el simple papel de limpiadora que desempeñaba todos los días. Cuando Renata se acercó a la oficina, vio los documentos que Danilo estaba agitando en el aire como basura. Lo que ella no esperaba era que, al mirar los papeles, algo la hiciera parar. Arregló los ojos al darse cuenta de que sabía exactamente qué estaba escrito allí. Aquellos papeles no eran solo basura cualquiera. Hablaban de una herencia internacional, una herencia de 15 millones de euros dejada por un tío lejano, en Hungría. Renata no sabía si eso era una oportunidad o una provocación, pero supo inmediatamente que aquel era el momento de cambiar todo. Tragó en seco y sin dudar dio un paso adelante, interrumpiendo la risa colectiva que tomaba cuenta de la oficina. «Con permiso, señor Danilo», dijo ella, con voz firme y respetuosa. «¿Puedo ayudar con la traducción?». La oficina quedó en silencio absoluto. Todos los empleados dejaron de reír y se volvieron para mirar a la limpiadora que osaba interrumpir la diversión del jefe. Danilo, aún riendo, miró a Renata como si ella fuera una broma. «¿Tú qué?», preguntó él con la voz llena de desdén. No podía creer lo que acababa de oír. Renata, manteniendo la postura erguida y con una calma sorprendente, repitió, «Dije que puedo traducir los documentos para usted. Conozco el idioma.
Ella no se movía, solo lo miraba con una mirada firme, desafiante, sin dejar traslucir la humillación que sentía por estar allí, siendo irrespetada una vez más. La risa que siguió fue aún más alta que la anterior. Los empleados comenzaron a reír sin control, haciendo chistes sobre la limpiadora que quería ser traductora, como si fuera lo más absurdo que habían oído. Danilo, intentando mantener la compostura, puso la mano en el escritorio y se dobló de tanto reír. Escuchen esto, gente. La limpiadora aquí es políglota. ¡Qué maravilla! ¿Vas a hacerme ganar 15 millones de euros traduciendo papeles húngaros, querida? Él aún no sabía que estaba cometiendo la mayor estupidez de su vida, pero no podía parar de reír de la situación. Renata, sin embargo, no se inmutó. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Sabía que Danilo estaba siendo arrogante y subestimándola una vez más, pero estaba determinada a mostrar que él estaba equivocado. «Mira, Danilo», continuó ella, con un tono de voz calmado pero lleno de autoridad, «no estoy bromeando. Realmente puedo traducir estos documentos y usted me dará su salario como premio, como prometió». La sala de la oficina era un caos de risas, pero Renata se mantuvo seria, no dejando que el comportamiento infantil de los otros la afectara. Ya había pasado por mucho peor que eso. Danilo no creía lo que estaba oyendo. Rió una vez más y, para todos los presentes, parecía que tenía toda la razón al burlarse de ella. ¿Realmente crees que puedes traducir lo que nadie más puede? ¿Crees que vas a hacerme ganar 15 millones de euros después de todo lo que dije? Vamos, genio, muéstrame cómo se hace. Las risas aumentaron e incluso Mariana, que estaba viendo todo de cerca, se sintió incómoda con la situación, pero no tuvo el coraje de intervenir. Después de todo, ella también creía que era imposible que una limpiadora resolviera algo que ni traductores profesionales habían logrado. Pero Renata, por algún motivo, no parecía estar bromeando. Continuaba firme, y eso hizo que todos en la sala comenzaran a sentirse incómodos. Renata dio un paso más adelante, y el ambiente se volvió aún más tenso. Miró los papeles en el escritorio de Danilo y pidió, «¿Puedo al menos echar un vistazo a los documentos? Tal vez pueda identificar algunas palabras». Su voz era calmada, pero había una determinación inquebrantable en sus palabras. La reacción de Roberto, del departamento comercial, no tardó en llegar. ¿Identificar algunas palabras? Esto no es un juego de niños, Renata. Son documentos legales complejos. No tienes la menor idea de lo que estás pidiendo. Amanda, del financiero, también se manifestó con una sonrisa burlona. «Vas a estorbar aún más, Renata. Déjanos resolver esto». Pero Renata, una vez más, no se intimidó. Sabía qué estaba haciendo. Sabía que, si tenía una chance de mostrar su valor, aquel era el momento. «Señor Danilo», dijo ella, con una confianza que parecía venir de un lugar profundo dentro de ella, «usted mismo dijo que daría su salario a quien tradujera estos papeles. Estoy aquí, ofreciéndome para intentarlo». No estaba pidiendo. Se estaba ofreciendo para asumir el desafío que él había lanzado sin saber con quién estaba lidiando. Danilo dejó de reír por un momento. Había algo en la mirada de Renata que lo incomodaba. Una confianza que no debería existir en una simple limpiadora. Dudó por un segundo, pero aún así decidió continuar con la broma. «Está bien, ya que insistes en pasar vergüenza, te doy esta chance. Pero cuando no lo logres, quiero que pidas disculpas a todos aquí por haber hecho que perdamos tiempo». Extendió los papeles hacia ella con un gesto despectivo, como si estuviera haciendo un gran favor. Renata tomó los papeles con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo muy valioso. Toda la oficina observaba en silencio. Miró los documentos, y cuando sus ojos encontraron el texto, algo en su rostro cambió. Era como si hubiera despertado de un largo sueño, como si una parte de ella, que había estado dormida por años, hubiera sido finalmente despertada. Con la mayor naturalidad del mundo, comenzó a leer en voz baja, pero perfectamente clara. «Conom a Levlet», dijo ella, leyendo la primera línea. Todos quedaron en silencio. Era imposible fingir que no sabía qué estaba leyendo. Aquella fluidez natural en el idioma era innegable. «Telt Danilo Sousa Ur». Renata continuó con una fluidez impresionante. La mirada de Danilo se desorbitó. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Realmente estás leyendo esto?», preguntó él, con la voz temblorosa,
sin saber si quería creer en lo que estaba pasando. Renata lo miró y respondió con calma. Sí, señor. Está escrito, querido señor Danilo Sousa. Escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Joseph Sousa, fallecido en Budapest el día 15 de febrero de este año. El impacto de aquella frase fue como un puñetazo en el estómago de Danilo. Tenía un tío en Hungría y nunca lo había sabido. Renata continuó la traducción con perfección. Estaba leyendo los documentos de una manera que parecía completamente natural para ella, mientras todos en la oficina miraban boquiabiertos. La revelación de que Danilo era el heredero de una herencia millonaria en Hungría era algo que él nunca había imaginado. Había pasado toda su vida en busca del éxito financiero, pero nunca había sabido que su verdadera riqueza estaba ligada a un pariente lejano, y ahora estaba a punto de perder esa oportunidad por puro orgullo. Danilo, visiblemente aturdido, pidió: «Continúa». Renata, con la calma de siempre, continuó. Su tío Joseph dejó una herencia por valor de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Budapest y una cuenta bancaria considerable. Como el único heredero vivo de la familia Sousa, usted tiene derecho legal a todos los bienes. Danilo no podía procesar la información. Era más dinero del que podría imaginar, más del que jamás habría conquistado por su cuenta. Estaba en shock. «Pero hay una condición», dijo Renata pasando la página con precisión. «Usted necesita confirmar el recibo de esta correspondencia hasta las 18 horas de hoy, horario de Brasilia, y enviar los documentos de confirmación firmados hasta la medianoche. Si no cumple el plazo, la herencia será destinada al Estado húngaro». Danilo miró el reloj. Eran las 3:50 de la tarde. Tenía menos de 4 horas para confirmar y solo 8 horas para enviar todo de vuelta. El desespero lo invadió. Comenzó a sudar frío. «¿Cómo es que sabes húngaro?», preguntó él, aún intentando procesar todo lo que estaba pasando. Renata calmadamente explicó: «Yo era profesora de idiomas en la Universidad de São Paulo, señor Danilo, especialista en lenguas del este de Europa. Trabajé allí por 15 años». Danilo la miró, ahora con una mezcla de incredulidad y vergüenza. La limpiadora que había subestimado y tratado como inferior tenía más calificaciones de las que podría imaginar. Danilo estaba sin palabras. No podía creer lo que estaba pasando. La mujer que había humillado y tratado como una simple limpiadora, sin siquiera percibir su valor, era ahora la clave para que él consiguiera una herencia millonaria que podría cambiar su vida. La transformación de Renata, de la invisibilidad a la posición de persona fundamental en su empresa, estaba ocurriendo justo allí, ante sus ojos. «¿Realmente trabajabas con esto?», preguntó Danilo, intentando recomponerse de la sorpresa. Renata, sin quitar los ojos de los papeles, respondió con serenidad: «Sí, señor. Trabajé como traductora oficial del consulado húngaro antes de entrar en la universidad. Tengo experiencia con sucesiones internacionales y lenguas del este de Europa». Danilo quedó en shock. No tenía idea de que Renata tenía una formación tan impresionante, y ahora la realidad le estaba golpeando a la puerta de una manera que ya no podía ignorar. Nunca había pensado en las personas a su alrededor como algo más que piezas para su beneficio personal. Era más fácil tratarlas con desprecio que reconocerlas como seres humanos con sus propias historias y habilidades. Renata tomó los documentos y los organizó cuidadosamente. Estaba preparada para eso. Sabía que aquella era la oportunidad de mostrar a todos qué era ella realmente. La limpiadora, que por tanto tiempo había sido tratada como invisible, ahora estaba a punto de transformar la vida de Danilo de una manera irreversible. Danilo no sabía qué decir. La arrogancia que siempre había tenido en relación a los otros estaba siendo desmantelada pedacito por pedacito. La miró a Renata con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Renata, me salvaste. No sé qué decir. Nunca imaginé que...». «No necesita decir nada, señor Danilo», lo interrumpió ella, con una sonrisa discreta. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Renata no estaba allí para buscar reconocimiento, pero Danilo no podía dejar de percibir el impacto que ella había tenido en su vida. Había perdido la arrogancia, pero no sabía cuánto eso costaría en términos de pérdida de tiempo y oportunidades. Aquel trabajo simple de limpiadora
se estaba revelando mucho más valioso que cualquier contrato millonario que él ya hubiera firmado. «Te voy a dar lo que prometí», dijo Danilo finalmente con sinceridad. No sabía qué más podría hacer, pero sintió que debería reconocer el esfuerzo de Renata. «Te voy a pagar los $45,000 que prometí. Pero eso no es todo. Quiero ofrecerte un empleo aquí en la empresa. Quiero que seas consultora de traducción de mi equipo, con un salario fijo. ¿Qué te parece?» Renata se quedó en silencio por un momento. Sabía que esa propuesta no era solo una oferta de trabajo, sino también un reflejo de que Danilo estaba cambiando. Respiró hondo, no dejando traslucir la emoción que sentía. Durante 2 años, se había sometido a ser tratada como invisible, y ahora estaba siendo reconocida de una manera que jamás imaginaría. Sin embargo, sabía que no podía tomar una decisión apresurada. «Necesito pensarlo», respondió ella calmadamente, «pero agradezco la oferta, señor Danilo». Danilo asintió, entendiendo que ella necesitaba tiempo para procesar el cambio que él estaba pidiendo. Ella no estaba solo siendo reconocida por su competencia, sino que también era necesaria en su vida profesional, en una posición donde él jamás imaginó que alguien tan simple podría estar. En los días siguientes, la rutina en la empresa de Danilo comenzó a cambiar. Él empezaba a percibir el valor de las personas que antes ignoraba. Las reuniones eran más productivas, los empleados parecían más comprometidos, y la atmósfera en la oficina se volvía más amigable. Danilo estaba comenzando a aprender una de las lecciones más valiosas de su vida: el valor de respetar y reconocer el trabajo de los otros, independientemente de su posición social o cargo. Renata, por su parte, mantuvo su postura profesional. Sabía que aún había mucho que hacer para adaptarse a esa nueva realidad. Durante los días en que pensó sobre la oferta de Danilo, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Sabía que su lucha no era solo por su dignidad, sino también por su hija, Sofía. Cuando Renata finalmente tomó la decisión de aceptar la oferta de Danilo, lo hizo con la certeza de que estaba dando un paso hacia su futuro, no solo como empleada, sino como alguien que finalmente sería reconocida por su verdadero valor. Fue en una mañana calmada que Renata llegó a la oficina y se dirigió hasta el escritorio de Danilo. Estaba vistiendo una blusa social simple y pantalón negro, un look más sofisticado que el uniforme de limpiadora que solía usar. Cuando entró en la sala de Danilo, todos los empleados la miraron con sorpresa, notando el cambio en su comportamiento y en la manera como se presentaba. «Señor Danilo», comenzó ella, con una voz firme, pero llena de respeto. «Acepto la oferta. Quiero formar parte de su equipo como consultora de traducción. Quiero ayudar a su empresa a crecer». Danilo la miró, ahora una vez más sorprendido. No sabía cómo reaccionar. Había subestimado a Renata por tanto tiempo, y ahora ella estaba allí, ante él, ofreciendo sus habilidades y su experiencia. Nunca imaginó que un día dependería de alguien como Renata para transformar su empresa y su visión del mundo. «Renata, no tienes idea de cuánto esto significa para mí. Yo estaba tan equivocado sobre ti», dijo Danilo, la vergüenza tomando cuenta de él. «Pero ahora veo que eres mucho más que una limpiadora. Eres una profesional excepcional. Solo puedo agradecer». Renata sonrió discretamente. «Lo sé, señor Danilo, pero lo que importa ahora es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Tenemos un futuro por construir, y estoy lista para ayudar». En los días siguientes, Renata se estableció como consultora de traducción, ayudando a mejorar la comunicación internacional de la empresa y ofreciendo su expertise en varios idiomas. También trabajó con Danilo para revisar algunos contratos importantes y garantizar que la empresa tuviera el mejor apoyo jurídico posible. El impacto de su presencia en la empresa fue inmediato y la cultura organizacional comenzó a cambiar. Danilo comenzó a entender el verdadero significado del liderazgo, que no estaba en el poder de humillar a los otros, sino en el poder de elevar a aquellos que estaban a su alrededor. Sin embargo, mientras la empresa de Danilo pasaba por una revolución interna, Renata también estaba pasando por su propia transformación personal. Su hija, Sofía, fue aceptada en la Facultad de Medicina de la USP. Eso fue un hito para Renata, pues significaba que su hija
que siempre había tenido el sueño de convertirse en médica, ahora tendría la chance de realizarlo. El dinero que ahora ganaba como consultora de Danilo haría toda la diferencia para el tratamiento médico de Sofía, que había enfrentado tantos desafíos en la vida. El día de la aprobación de Sofía en el vestibular fue uno de los más emocionantes de la vida de Renata. Sintió un peso siendo levantado de sus hombros. Ahora podría garantizar que su hija tuviera el mejor futuro posible. Cuando Sofía entró en casa, Renata la abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, hija mía. Vas a ser médica», exclamó Renata, sintiendo que todo lo que había hecho hasta entonces había valido la pena. Mientras Renata celebraba con su familia, Danilo también reflexionaba sobre cómo la vida había cambiado para él. Sabía que había perdido mucho tiempo con su arrogancia, pero también sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las personas. Había aprendido eso de la manera más difícil, pero también más valiosa. En una oficina renovada y más humana, Danilo tomó una decisión importante. «Gente», dijo él en una reunión para todo el equipo, «a partir de hoy, el 15% de las ganancias de la empresa serán distribuidos equitativamente entre todos los empleados, sin excepción. No importa el cargo, todos merecen ser reconocidos por el trabajo que realizan. Y más, vamos a crear un fondo de becas de estudio para los hijos de todos los empleados, para garantizar que nadie tenga que renunciar al sueño de estudiar por falta de recursos». El clima en la oficina cambió completamente. Los empleados, antes acostumbrados a ser tratados como piezas desechables, ahora sentían que eran parte importante de la empresa. El respeto y la dignidad eran finalmente valorizados. Renata, al oír esa nueva visión de Danilo, sonrió para sí misma. Sabía que su lucha por respeto no era solo una batalla personal, sino algo que había inspirado a todos a su alrededor a ver el valor de cada individuo independientemente de su posición social. Danilo, por fin, había aprendido la lección más importante de su vida. Sonrió para Renata, ahora una persona esencial para el éxito de la empresa. «Renata, no solo salvaste mi empresa, me salvaste como persona. Nunca más voy a tratar a nadie como te traté. Gracias por mostrarme lo que realmente importa». Renata, con una expresión calmada y serena, respondió: «No hice nada más que lo que era correcto, señor Danilo. Todos merecen una chance de mostrar su valor». Y así, la transformación de Danilo fue completada. No solo reconstruyó su empresa, sino que también reconstruyó su humanidad.